Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Con Visión, arrancando semana. El día de hoy, el pago de utilidades, todas estas dudas que podamos tener. Tenemos hoy aquí una experta, la doctora Elizabeth Berumen. Continuamos. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Muy bien, continuamos en su programa con visión de crecer, de innovar, de ser mejor. Tenemos el día de hoy aquí a una experta en todo esto del derecho laboral. Ya había estado con nosotros. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Elizabeth Berumen es quien nos acompaña el día de hoy. Ella tiene un doctorado en Derecho, también tiene ya muchos años como catedrática en Universidad de Guadalajara y también como consultora. El día de hoy viene a compartirnos estos elementos que nos pueden ser de utilidad en el pago de utilidades. Entonces, aquí estamos un equipo de trabajo que nos unimos para proporcionarles a ustedes tips, herramientas, casos que les permita mejorar la forma en que hoy gestionan. Tenemos como operadora Juan Pablo Guerra, está en el área digital Abraham Mendoza. Tenemos a Gaby Velasco como nuestra productora y Betty Cuevas a sus órdenes. Bueno, pues si tienen dudas, este tema se genera a partir de las fechas. Estamos en mayo, junio y en estas fechas es donde se da el pago de utilidades. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, los teléfonos en cabina son el 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. Para enviarnos algún mensaje vía WhatsApp, 33 10 19 07 12. Muy bien, pues entonces vamos arrancando con el tema. ¿Qué es eso de las utilidades, Elizabeth? Bueno, las utilidades, así para que sea entendible para todo mundo, pues es de alguna manera la ganancia que obtienen las fuentes de trabajo, la ganancia que obtienen las empresas. Esa es la utilidad, lo que les queda de ganancia, esa sería. Uh-huh. Pues eso es realmente, ¿no? Así es, quiere decir que, por ejemplo, si hay empresas que no tienen utilidades porque seguramente van arrancando o porque su proceso en el que llevan, pues este año que pasó no les generó utilidades, entonces estas organizaciones no están obligadas al reparto de utilidades porque no tienen. Bueno, habría que hacer una diferenciación. Uh-huh. Punto número 1. Hay empresas que por su objetivo, ese es el objetivo, obtener utilidades, obtener ganancias, la especulación uh-huh. comercial, etcétera, etcétera. O sea, todas son fuentes de trabajo, todas, sin uh-huh. importar el objetivo. Si tienen gente trabajando con ellas que le preste un servicio personal subordinado y a cambio le den un salario, es fuente de trabajo. Uh-huh. Pero no todas las fuentes de trabajo generan utilidades. Por el objetivo, de origen. Sí. Hay fuentes de trabajo que se dedican a hacer trabajo filantrópico, por ejemplo, la Cruz Roja, asociaciones civiles, el Teletón, uh-huh. Organismos públicos descentralizados. De entrada, su objetivo no es la obtención de ganancias. Claro. Obviamente, los trabajadores que laboran en estas organizaciones, en estas fuentes de trabajo, no tienen derecho a utilidades porque de entrada no hay utilidades. Esa sería una primera parte, uh-huh. que la propia ley exenta de esa obligación a quienes no tienen utilidades. Y ya la otra será de las que sí tienen la obligación, en qué caso pueden quedar exentas de. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, si es una empresa de nueva creación, aunque sea una sociedad anónima de capital variable, o sea, lo que sea, que esté obligada por ley a repartir utilidades, la propia ley dice que en el primer año está exenta de la obligación. Aunque tenga utilidades, se supone que es para recuperar la inversión. Uh-huh. O también la propia ley establece que en los primeros 2 años, si eres de nueva creación, pero además estás sacando un producto nuevo al mercado,
tampoco tienes por qué dar utilidades. Aunque las tuvieras, pues en la hipótesis de que las tuvieras, estarías exento de esa obligación. O bien, en la industria extractiva, como en las minas, durante todo el periodo de exploración y de explotación, pues se supone que no hay utilidades. O sea, esas sí estarían obligadas si estuvieran no estuvieran en esta excepción. Pero si están en la excepción, no tienen la obligación. Ok. Muy bien. ¿Y en qué periodo es lo que marca la ley que se tendría que estar entregando por parte de las empresas a los colaboradores estas utilidades? Bueno, perdón. Ahí las utilidades van unidas a otros procedimientos previos. Por ejemplo, todas las fuentes de trabajo tienen la obligación de hacer una declaración anual ante Hacienda. No importa si eres asociación civil, sociedad civil, o sea, todo mundo tiene que hacer una declaración anual, ¿sí? Bueno, esa declaración anual se refiere a lo que pasó el año pasado, es decir, en este caso todo lo que pasó en el año 2017, que ganaste, que perdiste, que invertiste, etcétera, etcétera, ¿sí? Sí. Tú le haces la declaración ante Hacienda, ¿sí? Obviamente la obligación es hacerla a partir de enero del 2018. Todo mundo, como siempre, nos quedamos hasta el final. La propia ley establece que la declaración, las personas jurídicas tienen que hacerla a más tardar el último de marzo. Y las personas físicas con actividad empresarial o con alguna actividad productiva la tienen que hacer el último de abril. Entonces, ese es el plazo para hacer las declaraciones. Y luego la propia ley establece que dentro de los siguientes 60 días se repartirán las utilidades en el caso pues de que haya la obligación o que haya utilidades. Por eso se reparten entre mayo y junio, porque ahí están los 60 días. Muy bien, porque se da precisamente posterior a estas declaraciones, que ya es algo que toda organización debe de hacer, ¿no? Toda organización que está en regla y que cumple. Muy bien, bueno, pues vamos a ir a una breve pausa y continuamos. En el emprendimiento, tener un ejemplo a seguir es muy valioso. Tener visión lo es todo. Continuamos en Radio Mujer 1040, con visión. Muy bien, vamos a continuar entonces aquí en nuestro programa Con Visión. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para algún mensaje vía WhatsApp tenemos el 33 10 19 07 12. Perfecto, estamos el día de hoy abordando este tema del pago de utilidades. Bueno, estamos aquí con la doctora Elizabeth Berumen. Doctora Elizabeth, ¿cuál es el procedimiento o existe algún criterio para repartir utilidades en caso de que la organización ya después de que hizo su declaración y se determina que sí la empresa tiene utilidades? ¿Hay algún criterio o algunos pasos? Sí, mire, primero hay una comisión nacional para el reparto de las utilidades de las empresas. Está formado por gente del gobierno, por gente que representa a los patrones y a los trabajadores, los sindicatos, ¿sí? Esta Comisión Nacional, de acuerdo a la ley, se tiene que reunir para saber cómo está la situación del país. Y ellos van a determinar, esta comisión, qué porcentaje de las utilidades se va a repartir. Tiene muchos años que se reparte el 10%, muchos años, pero no es fijo. Puede ser el 8, puede ser el 12, puede ser el 15, qué sé yo. Pero ya tiene muchos, muchos años que es el 10%. No significa que sea fijo. La ley dice que, bueno, que lo tienen que analizar, ¿sí? Ese es el primer paso. Ok, y eso aplica entonces para todas las empresas en México, una vez que se determina el porcentaje.
Es el mismo Ok. para todo, porque es la Comisión Nacional para Ok. el reparto de las utilidades de la empresa. Bien, Y no hay que olvidar que la Ley Federal del Trabajo es una ley federal, es la misma en todo el país. muy bien. Entonces, una vez que ya se determina que es el 10% de las utilidades, si es una compañía que tiene, no sé, 100 colaboradores, ¿cómo es que hace todo este procedimiento? Primero, de la declaración anual se va a determinar cuál es la renta gravable. O sea, sobre qué cantidad se van a pagar los impuestos. Esa es la utilidad. Ok. Bueno, de ahí se va a sacar el 10%. Vamos a suponer que es una empresa que tuvo 1,000,000 de pesos de utilidad. Ok. 100,000 los va a repartir. ¿Sí? Ok. Si son 550, o sea, Ujú. el 10%. Sí. Bueno, ahora sí, en cada empresa se forma una comisión mixta. Ujú. Esa comisión mixta está formada por representantes del patrón y representantes de los trabajadores. Ujú. Esta comisión mixta se va a llegar los elementos para determinar qué cantidad líquida le queda a cada trabajador, cuánto se le va a entregar a cada trabajador. Y esto va a depender, hay un procedimiento, es por días trabajados y por pesos ganados. Ok. ¿Sí? Son dos criterios los que se toman. Y se juntan, sí. O sea, una vez que se determina la cantidad a repartir, por decir algo, son 100,000 pesos, se hacen dos partes, 50,000 y 50,000. Ujú. 50,000 por pesos ganados y 50,000 por días trabajados. Entonces, toda esa información la tiene el patrón, pero está junto con quien representa a los trabajadores. Entonces, Sí. va a decir, por ejemplo, Juan Pérez ganó en todo el año 60,000 pesos. Chon López ganó 40 y así. Sí. Todos los pesos Los que se pesos. hayan ganado se hace un total. Ajá. ¿Cuántos pesos ganaron entre todos? Entonces dices, bueno, entre todos ganaron 120,000 pesos. Hay 50 para repartir. Entonces, esos 50 se van a poner adentro de la división Ajá. y se van a repartir entre los 120,000 pesos. Van a tocar tal vez centavos o décimas de centavo o centésimas de centavo. Bueno, una vez que sale ese factor, Sí. ¿sí? De dividir los 50,000 pesos, estamos hablando de un ejemplo, Sí. de los 50,000 entre los 120,000, vamos a suponer que sean .020 centavos, por decir algo. Entonces se va a multiplicar lo que ganó el primero por esa cantidad y le va a dar un resultado. Ujú. Y así se va haciendo sucesivamente. Entonces, ese factor es igual para todos y es en función de lo que ganaron. Ok. ¿Sí? Ujú. El mismo procedimiento se hace con los otros 50,000 pesos, nomás que ahora es por días trabajados. Vamos a suponer que el primero trabajó 285 días, el segundo trabajó 302, el tercero trabajó 180. ¿Sí? Pues, se suman todos los días que trabajaron entre todos Ujú. y luego los vamos a dividir, vamos a dividir los 50,000 pesos Ujú. justamente entre todos los días que trabajar. Y ahí ya van a salir, ahí sí salen pesos, pueden ser 5 pesos, pueden ser 6 pesos, 10 pesos, qué sé yo, 20 pesos, no Ajá. sé. Entonces, ya sabemos que por cada día que trabajó le corresponden 7 pesos, por ejemplo. Entonces, ya multiplicas 360 por 7 y ese te va a dar una cantidad líquida, ¿sí? Una Sí. vez que haces todo el procedimiento, sumas lo que te van a dar por los días trabajados, por los pesos ganados, y eso es lo que te van a dar por concepto de utilidades. Sí, por eso entonces cuando una persona ya resulta que no trabaja en la compañía, puede regresar por su reparto de utilidades y le dan esa parte proporcional, ¿verdad? Al tiempo que trabajó. Lo que pasa es que las utilidades las tiene un año para reclamarlas. Ujú. Vamos a suponer que haya una persona que trabajó el año pasado y se salió de trabajar en marzo, por decir algo. Pues Ujú. todavía no hay reparto de utilidades. Con suerte ni siquiera han hecho la declaración anual. Ujú. Pero una vez que ya se hizo todo el procedimiento, seguro, porque acuérdese que estamos hablando del año pasado, Así es. no de este año. Sí. A lo mejor por estos meses que trabajó de este año, a lo mejor algo le toca, pero serían reclamables hasta el 2019. Así es. Sí, sí, claro. De hecho,
se los tienen que entregar, tiene un año para reclamarlos. Muy bien, vamos a leer algunas de las dudas que tienen aquí algunos de nuestros radioescuchas. A ver, vamos a ir compartiendo. Dice, hola, buenas tardes. Dice, ¿las utilidades son solo para las empresas o los colegios particulares deben dar utilidades? Los colegios particulares en general o son sociedades civiles o son asociaciones civiles. Las asociaciones civiles de entrada están exentas de las utilidades. Y lo que pudiera ser un poco ahí serían cuando son sociedades civiles. Uh-huh. Se supone que una vez que tampoco tienen una finalidad de lucro, es económica porque manejan cosas económicas y todo eso, pero cuando los colegios son sociedades civiles, ellos también hacen su declaración anual y puede haber remanentes. Y lo que sobra, ese remanente, ajá, sigue el mismo procedimiento. Entonces, las sociedades civiles, si tienen remanentes, tienen que dar una partecita. Ok, muy bien. Carmen Torres dice, yo tengo un pequeño taller de costura y me ayudan 3 personas. ¿Cómo puedo darles esa prestación? Dice, apenas cumplí 1 año con mi negocio. Bueno, se resolvía ya lo que contestaba, ¿no? Sí, está exenta. Ok. Tengo un hijo que renunció en febrero, ¿le tocan utilidades? Pues habría que ver, renunció en febrero, pero ¿cuándo entró a trabajar? Porque si trabajó el año pasado, sí, si la empresa tiene utilidades y le corresponde una parte, tiene derecho a reclamarla. Uh-huh. Ok, bueno, serían ahorita las que tenemos. Como algunas dudas que pueden tener ellos. Tenemos entonces los teléfonos en cabina, el 31 22 11 90, el 36 47 18 83, o si nos quieren mandar algún mensaje vía WhatsApp, 33 10 19 07 12. El día de hoy estamos abordando el tema de el pago de utilidades, un elemento que es importante conocer. Bueno, ¿qué es lo que se presenta aquí en México? ¿Sí se da el caso de que no les paguen utilidades? Sí, claro que sí, porque luego hay muchas empresas que tienen dobles contabilidades, o sea, hay colaboradores muy hábiles para... Sí, se da mucho que empresas, es que no hubo utilidades, no tengo por qué dar. Claro que los trabajadores tienen derecho de ir y solicitar una copia de la declaración anual para saber, pero la gente no se quiere meter mucho en ese asunto. Claro. Luego también hay otras empresas que lo que hacen es darles como una especie de compensación, así como cada año me dan como 2,000 pesos, como 3,000 pesos, como 4,000 pesos, pero no siguen el procedimiento. ¿Sí me explico? Es un poco para tenerlos en paz, un poco para que no hagan mitote. Entonces, les damos una cantidad X, casi así, dependiendo de la bondad del patrón, pero no siguen el procedimiento. Ok. ¿Y qué aplica en esos casos? Bueno, en esos casos las personas tienen toda la posibilidad de ir ante la Procuraduría para la defensa del trabajo, entonces ya la Procuraduría le manda un citatorio al patrón y ya el patrón tiene que llevar su declaración, o sea, tiene que acreditar que efectivamente no hubo utilidades, pero si sí hubo, pues sí le van a pedir que se las pague. Claro. Claro que ahí tiene que hacer todo el procedimiento ese que le digo, de la comisión mixta. Es una de las cosas que primero les piden cuando van a hacer una inspección o una revisión para efectos de las utilidades es, a ver, muéstreme la constitución de su comisión mixta para el reparto de las utilidades de la empresa. Aunque sea de mentiritas, pero se las piden. Constituida. Sí. Sí. Bueno, muy bien. A ver, llegaron aquí algunas preguntas. Susana Arroyo dice, ¿me vuelve a repetir la fórmula para saber cuánto debo de recibir de utilidades? Los 2 criterios que comentaba, pesos y días trabajados, ¿verdad? Ajá, pero lo que tendría, usted como que difícilmente podría hacer la cuenta, aunque están obligados en la empresa a colocar así como el procedimiento, ponerlo así como a la vista de los trabajadores, pero es
por días trabajados y por pesos ganados. Ujú. Y todos los trabajadores van a ganar lo mismo por día trabajado y por peso ganado. No hay unos que ganen más y otros que ganen menos por ese criterio. La diferencia va a resultar al final porque hayas trabajado menos o precisamente porque hayas ganado menos. Ujú. ¿Sí? Entonces, Ok, bueno, vamos a una breve pausa y vamos a continuar con algunas de sus dudas. Adelante. Todos tus proyectos se pueden materializar con visión. En Radio Mujer estamos emprendiendo. Continuamos en el 1040. así está. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí una pregunta, dice, buenas tardes, tengo una duda. Yo trabajé por 10 años en una empresa, renuncié en junio del año pasado y salí del país. Ahora no sé cómo podría entregarme la cantidad que me toca, pues no sé cuándo podré regresar al país. ¿Es posible que alguien a mi nombre pueda recoger un cheque? Si ya sabe usted que hay un cheque a nombre suyo y usted tuvo una buena relación con su patrón, esto no es, mire, los derechos de los trabajadores son irrenunciables y por lo tanto son como personalísimos. Pero si usted tiene una buena relación con su expatrón, hable con él y dígale que le entregue el cheque a su mamá, a su papá. Es más, que le haga una transferencia electrónica y así no tiene que mandar a nadie por el cheque. Sí, porque antes se usaba mucho más esto de lo del cheque, ¿verdad? Pero hoy que ya hay Pues sí. todo digital. Sí, le puede mandar una transferencia. Muy bien. Bueno, doctora Elizabeth, en una organización todos tienen derecho a ese reparto de utilidades, todos los miembros que trabajan ahí, o hay algunos que no. Bueno, ya quedamos en que hay empresas que están obligadas a dar utilidades si tienen utilidades. Ajá. Y hay algunas que la propia ley de entrada dice que no están obligadas, pues porque no tienen utilidades y esa no es su finalidad. Bueno, de las que sí tienen utilidades y que si su objetivo es obtener utilidades y sí tienen utilidades, no todos los trabajadores tienen derecho al reparto de utilidades. Por ejemplo, los que tienen menos de 3 meses laborando para la empresa, tampoco tienen derecho, la propia ley los excluye, los trabajadores de confianza de alto nivel. Por ejemplo, los directores, ¿sí? Ujú. Los administradores, los gerentes, o sea, todos los trabajadores de confianza de alto nivel. Y también la ley dice que si algunos trabajadores de confianza que no son de alto nivel Sí. llegaran a tener utilidades, no se puede hacer en base a, o sea, lo más que les pueden pagar, perdón, lo más que les pueden pagar es si ganan más de un 20% de lo que gana el que más gana de los que sí tienen derechos, ¿fui clara? O sea, vamos a suponer, todos Ok. tienen derecho Sí. y el que más gana 20,000 pesos al mes, de los Ujú. que sí tienen derecho. Bueno, este trabajador de confianza al que le van a dar utilidades, no le pueden dar arriba de 24,000 pesos, o sea, tiene un tope, Ok. ¿sí? Pero en general no tienen derecho a las utilidades. Bien, entonces que es un punto que también no siempre conocemos. Bueno, tenemos aquí otra duda, dice, en la empresa donde trabajaba siempre nos decían que no había utilidades, que estaba en pérdida, pero eso sí, el patrón cada año estrenaba camioneta y el contador siempre maquillaba el ejercicio fiscal. Laura Rubio. Sí, o sea, eso es, yo no sé qué tan real sea o con cuánta evidencia se cuente para poder hacer esa afirmación, pero es como del conocimiento generalizado y popular y todo el mundo sabe que luego si consiguen un excelente contador y hacen eso pues para tratar de evitar dar ese dinero que en realidad, o sea, dice la propia ley, el hecho de que te den utilidades no significa que seas socio de la empresa, ¿sí? Ni te da derecho a tratar de dirigir o de organizar. No, pero es un derecho que te ganaste precisamente porque tú fuiste
justo el que intervino en la producción de ese bien o servicio que le proporcionó al patrón la oportunidad de adquirir una ganancia. Entonces, pero además ni tampoco es tan significativa, es el 10%. Ujú. O sea, pero sí es frecuente ese comentario. Y aquí lo interesante también es que a veces por quererse evitar el poder, el repartir, quizá lo que se está teniendo como imagen, como empresario, pues es el hecho de no, no cumplo con la ley, ¿verdad? Y la otra es no le estoy participando a mis colaboradores del fruto de nuestro esfuerzo, porque es un esfuerzo que estamos haciendo juntos. Claro. Entonces, cuando el colaborador dice, pues a mí no me toca nada, como que todo para allá, pues también tiene como esta situación donde hemos escuchado mucho de, hacen como que me pagan algo como que trabajo, ¿no? O sea, Sí, como claro, que no claro. se involucra. Sí, hay estudios así muy serios, donde está así claramente probado que un trabajador que se siente excluido, por ejemplo, que no le dan prestaciones sociales, que no le dan reparto de utilidades, etcétera, etcétera, justamente hay una actitud así de no pertenencia. Sí. De no pertenencia y son menos productivos. El ITESO hizo un estudio hace, no sé, unos 10, 12 años y justamente se probó que una persona que no tenía así sencillito seguro social se iba a trabajar con la angustia de haber dejado a su niño, a su niña, a su esposa enfermo y eso de estar pensando que iba a ir a un doctor particular, que le iba a implicar gastos, etcétera, etcétera, ya no se concentraba de la misma manera que una persona que dice, bueno, pues lleva al niño al Seguro Social y ahí te van a dar el medicamento. Es hasta psicológico, independientemente de la calidad o no. Claro. Pero es psicológico, entonces empiezas a sentir, a tener ese sentido de pertenencia y pasa lo mismo con las utilidades. Sí, sí, me hiciste recordar un cliente que tiene esa mala práctica de que no da de alta a sus colaboradores con el sueldo real, sino que los pone a todos con un sueldo muy bajo. Y entonces en alguna ocasión nos llama porque pues trae un problema de no permanencia, o sea, la gente se le va. Rotación sí, de personal. Mucha rotación, la gente se le va. Pues es que ahí tiene un elemento clave, porque como la misma persona dice, como no estoy viendo esta formalidad, pues me voy a otro lugar. Claro, claro. Sí, es que a veces es ignorancia de los patrones. O sea, van empezando poco a poco, van creciendo y crecen de una manera desordenada. Ajá. Y obviamente en muchos aspectos ilegal. Y entonces, porque bueno, no son expertos en derecho, no son expertos en relaciones humanas, etcétera, etcétera, pero tampoco se dejan a veces ayudar. Y entonces piden ayuda cuando ya se les vino el problema y a veces es muy difícil de solucionarlo. Ellos no entienden, no saben hacer o no quieren hacer como un ejercicio de cuál es el beneficio y cuál es el perjuicio y tomar una decisión en base a eso. Está comprobadísimo con estudios serios que un trabajador que tiene prestaciones sociales en la empresa es más productivo y la empresa es mucho más exitosa. Eso está comprobado. Claro, porque en el caso que él refería, pues cuánto le cuesta a esa organización que se le salga de las que contrata en el año, que se le salga el 40% de la gente. Pues nada más haciendo números, ¿no? Claro, haciendo números, así sencillito. Por más lista que sea la persona, si va a entrar a desempeñar un trabajo que nunca había hecho, ahí hay un proceso necesario de aprendizaje. Uh-huh. Y apenas medio está aprendiendo y luego se está dando cuenta de pues que no es lo que esta persona quería, pues va y busca otra posibilidad y ahí ya hay pérdida, aunque sea no sea una pérdida así como tan visible, pero hay pérdida, por supuesto. Claro, sí, no es tan tangible, pero sí hay pérdida para la compañía, pues la fuga de talento, ¿no? Uh-huh. Bueno, Lupita dice, gracias por bendecirnos con sus enseñanzas. Dice, déjame ver, no, este es Sandra Suárez.
Bueno, de todas maneras te lo leo porque dice, aunque no sea del tema, pero creo que le puedes ayudar. Sandra Suárez, sé que quizá no es el tema, pero necesito orientación. Tuve un accidente al salir de trabajo, pero ya había pasado 1 hora desde que salí. Cabe mencionar que no vivo cerca de mi trabajo. En la medicina del trabajo me dijeron que no podría entrar como incapacidad laboral, pero estoy incapacitada porque me fracturé el pie y no me están pagando todo mi sueldo. ¿Esto es correcto? Es que normalmente no pagan el 100%. Ajá. Normalmente pagan un porcentaje. Así es. O sea, más bien, ¿cuál sería ahí la pregunta? Si es riesgo de trabajo o no. Ujú. Y creo que sí es un riesgo de trabajo, porque más o menos la ley no dice cuánto tiempo, pero es en trayecto y es un riesgo de trabajo. Entonces, pero normalmente no pagan el 100%. Habría que ver ahí ya específicamente. Así es, sí, definitivamente el sueldo completo pues no se lo van a pagar porque es una incapacidad, ¿verdad? Hay que ver si tiene un poco más de información, Sandra, respecto a si tu duda es lo que se te está pagando o que si fue un accidente de trayecto, ¿no? Por lo que te compartían. Muy bien, bueno, pues seguimos entonces, estamos aquí. El pago de utilidades, estamos abordando este tema con la doctora Elizabeth Perumen. Teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83. Para mensajes vía WhatsApp 33 10 19 07 12. Bueno, muy bien, pues estamos con este tema que a veces es un tema que no siempre conocemos todos los elementos que se tienen que tomar en cuenta para el pago de utilidades. Entonces, una vez que como emprendedores nos estamos formando, ya nos decía ahorita la doctora, pues a lo mejor el primer año no, ¿verdad? A lo mejor el primer año no, o el segundo año y estás lanzando un nuevo producto, pues también te exenta. Sí, claro. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que si queremos lograr también compromiso de los colaboradores, si queremos sumarnos, en la medida de que vayas creciendo y vayas teniendo esas utilidades, es importante cumplir con esta obligación con los colaboradores. Y eso va a generar un crecimiento juntos. Sí, claro, sí. Yo tengo un cliente, es mi cliente desde hace ya unos 3, 4 años, y me sorprende la cantidad, no solo la cantidad, porque sí da muchita utilidad, pero me sorprende la seriedad con la que toma el reparto de utilidades. Porque a veces me dice, oiga, licenciada, fíjese que se va a ir fulanita de tal y ¿cómo le hago su liquidación? Dice, y le van a tocar 24,000 pesos de utilidades. Y yo, órale. O así, o sea, y les da cantidad, o sea, quiere decir, yo le tengo una gran admiración a ese muchacho, es un muchacho joven que maneja una empresa y así puntualito, en todo lo que tiene que ver con la ley. Y usted ve su empresa que camina así fluido, porque no anda así como buscando recovecos que a la larga salen más caros. Claro. Y eso también le da una imagen ante sus colaboradores, o sea, de que hay formalidad, ¿verdad? Sí, porque así como solo empresas muy, muy grandes, refresqueras o así, te dan 24, 20,000, 10,000. Diario te andan dando muy poquito, 2, 3,000 pesos. Él no, dan así puntualito y muy bien sus utilidades. Muy bien, vamos a una breve pausa y continuamos. Regresamos al 1040 Radio Mujer, con visión, un programa para emprendedores. Ok, continuamos entonces aquí en su programa Con Visión. Estamos el día de hoy con el pago de utilidades. Bien, doctora, ¿qué sucede porque ahorita que nos compartía nuestra radioescucha que dice que está fuera del país y que cómo recogía pues ese dinero o ese cheque? ¿Qué sucede con estas utilidades que no se recogen por parte de los colaboradores en las empresas? Bueno, todas las acciones derivadas de la relación laboral prescriben al año.
Es decir, tiene un año para poder ejercer ese derecho. Y la propia ley establece que las utilidades que no se recuperan por parte de los trabajadores a quienes les tocó, Ajá. se tendrán que agregar al reparto del siguiente año. Ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si son 100,000 pesos y una persona que iban a dar 12,000 pesos de utilidad y no las recogió, pues se van a repartir 112,000 pesos en lugar de 100, porque la ley así lo dice, ¿sí me explico? Sí. Tienes un año, ahí hay puntitos finos que habría que analizar, pero en términos generales prescriben al año. Si al año no los recogiste, se van a agregar a las utilidades del siguiente año. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿y cuánto tiene para reclamar la persona así? ¿Es el año? El año. Ok. Un año. Vamos a suponer que si una persona física, pues está obligado, habría que ver, es que el problema es que la gente cree que es mayo y junio obligadamente, Ajá. pero no es así. La ley dice, tú haz tu declaración anual y tú la tienes que hacer o la puedes hacer o estás obligada a hacerla desde el primer día de enero y tienes de plazo hasta marzo o hasta abril. Uh-huh. El hecho de que nosotros nos esperemos hasta el final como buenos mexicanos no significa que todo el mundo lo haga así. Entonces, por eso, como dice la ley, que dentro de los siguientes 60 días, por eso la gente cree que las utilidades obligadamente se dan entre mayo y junio, pero no. O sea, dice la ley que es 60 días después de que ya se haya resuelto este asunto de cuánto se va a repartir de utilidades. Ok, muy bien. Bueno, entonces estamos ya como en esta parte final del programa. Doctora Elizabeth, tú que has tenido tanta experiencia en esto de las prestaciones, el derecho laboral, ¿qué recomendaciones harías a nuestros emprendedores? A veces, pues es uno de los miedos del mexicano, como el apegarse a la ley, como a veces ni siquiera se investiga bien y se busca lo que decíamos, ¿no? El recoveco o cómo me sale menos y todos estos elementos pues no suman para hacer este brinco de emprendedores a empresarios y crecer y estar en la formalidad. ¿Cuáles serían como esas ventajas de estar otorgando prestaciones a los colaboradores? Es definitivo, esa sensación o ese sentimiento de pertenencia, es cierto, hay patrón y hay trabajador y eso no lo podemos negar, pero hay trabajadores inconformes, renegando por su situación y a veces están renegando por una situación que es obligación del patrón cumplirla. Entonces, más vale, decía mi mamá, más vale paso que dure que trote que canse, y es verdad. Yo creo que los emprendedores, para poder dar ese paso, tienen que ir poco a poco, pero cumpliendo con la ley. A veces es por ignorancia. Yo creo que esto es lo bueno de este tipo de programas, que te estoy dando tips. Sí, no te voy a resolver la vida, pero sí te voy a dar más o menos alertas de en qué estás bien o en qué estás mal. Tú tienes la obligación como emprendedor, si tienes un trabajador o dos, tienes que darle la seguridad social, ¿sí? Darlo de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social y automáticamente se va a dar de alta en el Infonavit y en el sistema de ahorro para el retiro. Bueno, ya esa gente ya se siente más segura, empieza a generar ese sentimiento de pertenencia, pero además se evita muchos problemas, porque a veces dicen, es que no lo tengo dado de alta en el seguro porque tengo que pagar como 1,000 pesos o 2,000 pesos cada 2 meses, qué sé yo. Sí, pero si te llega a morir o hay un riesgo de trabajo, vas a tener que pagar 5,000 60 días. Es es más de $500,000 de pesos. O sea, un ahorro mal entendido. Uh-huh. Sí, porque por un lado estás incumpliendo con la ley. Por el otro lado, las personas no tienen el beneficio y por el otro lado, si llegara eventualmente a suceder algo, puede desaparecer la fuente de trabajo, así de sencillo. Sí, o sea que todo lo que te costó trabajo, esfuerzo, generar como ese patrimonio, pues se puede ir. Sí.
Sí, porque si no tienes dado de alta en la Seguridad Social, por ejemplo, a tu trabajador, y se te accidenta, no lo tuviste dado de alta, tú vas a tener que pagar la incapacidad permanente total, vas a tener que pagar el muerto, todo lo que vale. Entonces es importante poco a poquito, pero ir cumpliendo con la ley, ir viendo cómo cumples. Y eso te va a dar como resultado la conformidad del trabajador y ese así, sentirse cómodo y va a ser más productivo, eso es seguro. Claro. Y el hecho de no tenerle miedo en el sentido de que, bueno, yo sé que algunos de los emprendedores van a decir, ay, pues ¿de dónde voy a sacar el dinero para pagar el IMSS o de dónde voy a sacar el dinero? Pues todos estos elementos juegan como en un tablero en donde junto con la asesoría de sus contadores, de sus financieros, pues también podrán determinar cuál es el costo de tu producto, ¿verdad? Porque claro. Si no, todo eso no lo estamos obviando y decir es que porque como no tengo dinero para pagar tal y tal y tal y tal, entonces por eso mi producto vale una cantidad menor. Pues a lo mejor debería de costar un poco más porque pues tienes gente que está colaborando, hay cierto riesgo también en la labor que realizan, entonces todo eso hay que asegurarlo. Costos. De hecho, precisamente en el CUSEA, muchas de las materias van encaminadas justamente a que los emprendedores aprendan, valga la redundancia, a costos. Todo tiene un costo y tiene que repercutir necesariamente en el producto, en el bien o en el servicio que están generando. Y tú no puedes, o sea, no puedes estar trabajando como de gratis, porque ese no es el objetivo, a no ser que ese sea, pero no es. Entonces, tú tienes que hacer hasta cuentitas sencillitas. ¿Cuánto te cuesta esto? ¿Cuánto te cuesta el otro? ¿Cuánto te cuesta el otro? Entonces, el producto y cuánto le vas a ganar. No estás haciendo nada que sea ilegal. Está dentro del legítimo derecho que tienes a obtener ganancia. Claro. ¿Sí? Pero tampoco a costa de la inconformidad o del desacuerdo, o hasta luego le agarran coraje al patrón los trabajadores. Y cuando están contentos son más productivos. Sí. Y por lo que nos decía también una radio escucha, ¿no? Porque se dan cuenta y entonces dice, bueno, pues ¿cómo que no hay utilidades y ya vi que compró una camioneta del año? Ajá. Sí, a veces lo hacen como inversión o para deducir impuestos o cosas así. Bueno, pero pues es parte de la cultura, es parte de, a veces, de esa mala manera que tenemos de pensar, es parte de... Pero poco a poco, o sea, no podemos cambiar el mundo, pero yo creo que sí podemos cambiar nosotros mismos esa actitud, poco a poquito. Muy bien. Bueno, ¿cómo te pueden localizar si tienen nuestros radioescuchas alguna duda, alguna pregunta o requieren de alguna consultoría, Elizabeth? Bueno, estamos en los teléfonos 36 58 40 50. 36 13 0183 y ahí nos pueden localizar. Ok, perfecto, muy bien, pues te agradezco mucho tu tiempo. Con mucho gusto. El que vengas aquí con nosotros a pues darnos esos tips, esas herramientas que seguramente les serán de mucha utilidad a nuestros radioescuchas. El día de hoy ya pudimos abordar este tema del pago de utilidades y seguramente te estaremos invitando en algún otro momento también para otro tema que de esto hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Con mucho gusto. Cuando gusten, ya saben, estoy a sus órdenes. En estos elementos laborales. Muy bien, y a todos nuestros radioescuchas, pues vamos arrancando semana. Tenemos aquí también ya programada para esta semana algunos temas de su interés, para que también pues ahí nos sintonicen todos los días de 2 a 3. Este programa también lo pueden ustedes escuchar en YouTube. Tenemos ahí algunos de los videos, también lo pueden ustedes repetir o compartir a alguno de sus familiares o de sus conocidos. Bueno, pues por el día de hoy vamos a concluir nuestro programa. Yo soy Betty Cuevas, nos escuchamos el día de mañana y que tengan un muy buen provecho. Gracias.